Qué bueno que usted pudo venir hoy. Si usted no se ha dado cuenta, como iglesia estamos pasando por un tiempo bastante difícil. La manifestación de la presencia de Dios trae a la luz la intención del corazón de cada uno de nosotros. Así que estaba buscando ciertas respuestas en la Biblia y de repente me encontré con unas cuantas preguntas personales. Y vamos para ese texto, vamos a ir a Mateo 23, rápidamente vamos. Pretendo dejarlo así rápido porque tiene que ir a celebrar el Día del Padre. ¿Otra vez? Otra vez vamos a celebrarlo. Nos lo celebran un poco las hermanas. ¿Se ha fijado que el Día del Padre son las mujeres las que determinan qué es lo que comemos, en qué momento lo hacemos, cómo lo hacemos? Y cuando es el Día de la Madre, ellas también lo siguen determinando. Y toda la semana también. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros decimos que lo que tú quieras es porque nos da temor. Sí, les he contado ese chiste, ¿verdad? Ese chiste de... Muchos se lo saben, pero lo voy a contar de nuevo. Ese chiste donde va caminando un esposo y los dos par de esposos, y de repente a la orilla hay un río, y de repente la mujer se cae al río. Y el río se la lleva, ¿no? Chinga, se la llevó. Y todas las personas que van, la buscamos, tu esposa, vamos a buscarla, vamos corriendo. Y no, para allá no, ¿por qué no? Si para allá es el río, no, allá, hacia allá. ¿Pero por qué hacia allá? Porque ella siempre va en contra de todo lo que yo digo, entonces es allá donde la vamos a encontrar. Bueno, los hermanos ya me viene el chiste. Ok, este chiste fue el inicio de la predicación. Por lo regular, yo muchas veces he escuchado ese dicho que dice: no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo digo. ¿Ha escuchado usted eso? Es terrible ese tipo de situaciones. Porque en medio de este tiempo hemos crecido rodeados de maestros que envían mensajes contradictorios. Tenemos personas que nos hablan de ética o de moral y viven en inmoralidad y viven de una manera que no tiene que ver nada con lo que ellos están diciendo. Todavía las personas del gobierno dicen que no se les juzgue por la forma en que viven. Y pretenden decirnos que ellos están gobernando bien cuando su vida está hablando de lo contrario. La problemática es que tienen su propia moral y la problemática es que tienen su propia moral a su conveniencia, es suya. Y entonces desarrollan aceptando como normal algo que no tiene que ver con lo que se habla. ¿Le ha pasado eso? ¿Usted ha sido víctima de eso? O más que víctima de eso, usted también ha sido una persona que practica también eso, porque a mí me ha pasado. Tenemos hoy en día papás, yo iba en el coche y de repente voy, una persona pasando y de repente yo le digo, le bajo la ventana y le digo: ahí quedaste bien, ahí estorbas muy bien. Y me volteé a ver, ¿no? El tipo y se ríe, ¿no? Y subo el vidrio y voy andando, ¿no? Y de repente cuando voy andando, Mateo brinca de la parte de atrás a la parte de adelante y yo veo que está queriendo bajar el control, ¿no? Pero no puede, yo tengo el control aquí. Y digo: ¿qué haces? Y me dice: baja la ventana que le voy a decir a ese chico que se suba a la banqueta. Y yo: no, Mateo, no le puedes decir eso. Y en ese momento caigo en cuenta
de que estoy pretendiendo decirle que haga algo, que no haga algo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos hemos sido víctimas de eso durante la semana? Oh, amén, amén, vamos por buen camino. ¿A quién no nos ha sucedido que de repente yo de repente iba andando en la carretera y hay un hotel de paso? De esos hoteles donde sale saliendo a jabón chiquito. Me han contado. Y está puesto ahí el cartelón de uno de los candidatos a la gobernatura del estado, donde dice honestidad y respeto. ¿Y tú? O sea, en un hotel de paso, un cartelón que dice honestidad y respeto, cuando esos hoteles solamente son, no les digo qué, por los chicos. Entonces nos hemos dado cuenta que hoy en día la política no es otra cosa más que el arte de buscar problemas y encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados que no tienen nada que ver con la verdad. Porque hoy en día cada persona tenemos nuestro propio consejo, tenemos nuestras propias fórmulas, tenemos nuestros propios trucos, nuestras propias claves, tenemos nuestras propias formas de actuar, de ver la vida, de solucionar problemas, y lo peor de todo es que es válido para cada uno de nosotros. Pero no tiene nada que ver con la verdad, o a veces van en contra de lo establecido por Dios. El día que yo regresé de Asia, que estuve hospitalizado, me metieron 6 bolsas de suero, y en las 6 bolsas de suero, que no pudieron ser rápido para que no pudiera salir, sino que tuve que esperarme una noche entera ahí, llegó un amigo y me dijo: mira nada más cómo estás. Y yo: tú hiciste mal así y así, y tu familia, te vas a morir, y tus hijos van a pedir limosna, y tu mujer va contra otro hombre, y vas, y yo: y no te has cuidado, y tu salud, y tú comes lo que quieres, y esto y aquello, así. Después de que me dijo todo esto, yo le pregunté: sí, estoy mal. Yo le dije: pues yo sé que también estás igual tú cuándo vas a ser doctor. Yo no puedo, tengo cosas que hacer. Yo dije: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Lo voy a repetir: haz lo que yo te digo que hagas, no hagas lo que yo enseño. Qué problemática tan terrible, ¿verdad? Así le estaba pasando al Señor Jesús. En el capítulo 23, vamos ahí, 23:1, para poder entender Mateo 23:1, tenemos que ir y estudiar los versículos del capítulo que le antecede. Dice ahí 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, o sea, Jesús le está hablando a la gente, Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo a ellos, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, 3, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Qué interesante. Estábamos estudiando. Para poder entender esto, debemos ver que el capítulo que le antecede es el versículo 34, donde le están preguntando sobre el mandamiento. Entonces los fariseos, Mateo 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una
Y entonces le preguntaron en el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces sí, les está dando una enseñanza a los fariseos de cómo deben comportarse, de qué es lo que deben hacer, de cómo deben amar al prójimo. Y amando a Dios primeramente uno puede comenzar a amar al prójimo. De modo que la problemática en la que se encontraban los fariseos era esta. ¿Cuál? De modo que hagan y observen todo lo que les digan. Jesús les estaba diciendo, hagan lo que ellos les están diciendo que hagan. Es correcto que ustedes hagan lo que ellos dicen. Y automáticamente Jesús voltea y les dice, pero no hagan conforme a sus obras. Esto viene en el 23:3. Pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no ¿qué? Y no hacen. Entonces Jesús lo que estaba haciendo con el pueblo, lo que hacía con los discípulos, era enseñarles la razón de la prohibición de seguir el ejemplo de esos líderes religiosos. Les estaba diciendo, ellos dicen y no hacen. Por lo tanto, yo estaba pensando, ¿qué puede llevar a una persona a decir y no a hacer? Y llegué a la conclusión de que los fariseos carecían de sinceridad. Los fariseos carecían de compasión y carecían de humildad. Y pude comprender que la religión genuina del reino de Dios, que el verdaderamente tener a Cristo gobernando el corazón, tiene que ver con hacer. Y la falsa religiosidad tiene que ver con solamente estar creyendo y no poniendo en práctica lo que uno está aprendiendo. Jesús estaba enfatizando la genuina condición, la actitud del corazón en la relación con Dios y con los semejantes. Nos estaba dando a entender que los semejantes tienen que verse beneficiados de que uno tiene como conocimiento a Cristo, y no solamente como conocimiento, sino como práctica. Así que cuando una iglesia, cuando un cristianismo es genuino, exterioriza la conducta cristiana correcta. Porque Jesús les estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo a los discípulos, es correcto lo que hablan, pero no es correcto entonces lo que hacen. Entonces Jesús está ilustrando un principio donde está condenando a los escribas y fariseos porque dicen y no hacen. Y Jesús estaba exponiendo con franqueza y con severidad su dictamen sobre los líderes religiosos que escrituralmente y teológicamente guiaban a la nación. ¡Qué interesante! Ellos eran los que hablaban de Dios, ellos eran los que enseñaban la Escritura, pero ellos no vivían, sino que solamente decían. Eso llevaba al pueblo a no querer vivir y a vivir como vivían. No sé si le ha pasado, pero ante la falta de seguridad en nuestra ciudad, la policía está coludida ya con la delincuencia. Por lo tanto, la gente ha tenido que tomar la justicia en sus propias manos. Y somos testigos en las redes sociales de cómo golpean a los ladrones, de cómo los matan, de cómo los asesina la gente, porque la seguridad y las personas que están puestas para cuidar son las personas que roban a la gente que se supone tendrían que estar cuidando. Estas personas, los fariseos, ocupaban la cátedra de Moisés. O sea, ellos eran los continuadores de las enseñanzas de Moisés y requerían el respeto del pueblo. Pero Jesús les decía, pero no imiten su mala conducta, pero atiendan sus enseñanzas y practíquenlas. Qué difícil para el pueblo de Jesús de Nazaret. Porque tenían que seguir a unas personas que vivían en una contradicción de las Escrituras. Porque no solamente seguía o atacaba a Jesús su mala conducta, sino que atacaba su mala enseñanza
Cuando habla de la gente, está hablando de ócholos, y está hablando de la multitud, de la turba, de la gente común. Pero cuando habla de los discípulos, en el griego significa matetes, que significa que es un seguidor, que es aprendiz a cargo de un tutor. Entonces los discípulos y fariseos habían dejado de ser las personas que fueran los matetes, para que Jesús llegara y fuera aquel que tomara a ese pequeño al cual, cuando tú tenías un maestro, cuando tú tomabas a alguien por rabí, era alguien que te iba a llevar del conocimiento inconsciente al conocimiento consciente. Con la situación de encender en ti el conocimiento moral, y tú quisieras vivir de acuerdo a lo que tú aprendías. Por eso la vida de Pedro era transformada, por eso la vida de Pablo era transformada, porque ellos tomaban a Jesús como rabí. Y la situación moral de estar muerta o de estar sin vida, tomaba vida por las palabras de Jesús. Por eso decían que él enseñaba con autoridad. Esto es muy parecido como el querer construir una casa sobre la arena. Una persona que no está poniendo en práctica lo que está aprendiendo es una persona que tarde o temprano la crisis va a venir a su vida, y esa tormenta que va a venir a querer derribar su casa se va a caer porque no está fundada sobre la roca, sobre algo sólido. Un matrimonio que no está fundado sobre algo sólido va a caer. Un matrimonio que no está fundado sobre algo verdadero, algo genuino que es la Biblia, Jesús como principio absoluto, va a ser derribado. Porque la mayoría de las personas tendemos a tener nuestras propias ideas, haciendo a un lado lo que Dios nos enseña. En la mañana aprendíamos cómo en el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del paraíso, en ese momento ellos declaran su independencia. Y esa independencia tiene solamente un nombre. ¿Alguien repítame ese nombre? Fuerte. Egoísmo. Entonces las personas por naturaleza pecaminosa somos egoístas y vamos tras nuestros propios caminos pretendiendo que vamos a llegar al éxito. Y cuando en esa carrera loca de independencia a Dios fracasamos, produce dolor en nuestras vidas, porque el pecado es lo que trae dolor. Por eso surgen los divorcios en la vida del matrimonio. Porque estoy pensando en mi bien, no estoy pensando en el bien de nosotros como pareja, como lo marca la Escritura. Por eso surge el adulterio. El adulterio no es otra cosa más que tratar de saciarme a mí mismo en una situación egoísta, y esa situación egoísta me lleva a tener dolor con la persona con la que estoy viviendo, porque estoy dejando de pensar en nosotros, siguiendo lo que la Biblia dice. Estoy siguiendo lo que yo quiero, tratando de satisfacerme a mí mismo. Una persona sana es una persona que va a decir: yo dependo de ti, y entonces va a incluir a Dios en su vida. Es interesante porque entonces eso significa que leer, investigar, recordar y reflexionar sobre la palabra de Dios no tiene ningún valor si fallamos en ponerla en práctica, porque era lo que le estaba pasando a los fariseos. Satanás tendrá un ataque constante, un ataque intenso sobre nuestras vidas, con el único propósito de que no pongamos en práctica lo que hemos aprendido. A Satanás no le interesa si vas a un estudio bíblico, si siempre y cuando no hagas nada de lo que aprendes. Nos engañamos cuando solamente escuchamos, leemos y estudiamos la verdad, pero no la hemos interiorizado. Porque si no aplicas nada de lo que estudias, no tiene ningún valor. Jesús decía: dichosos son si ponen en práctica. Bienaventurados sois
Esto es interesante. Yo no me he visto en más problemas en mi vida más que en este tiempo difíciles. Te voy a explicar el proceso. Escuchen lo que voy a explicar. La mayoría de las personas tenemos un sistema de defensa. Un sistema de defensa, llámelo usted, psicológico, emocional. Un sistema de defensa donde evadimos la realidad, donde corremos y huimos de las situaciones. Ese es un sistema de defensa. Pero el sistema de defensa lo que hace es llevarnos a no enfrentar la situación como tiene que ser. Por lo tanto, lo que hacemos las personas es comenzarnos a llenar de rencor y resentimiento y de odio. Lo que hacemos las personas es comenzarnos a llenarnos de amargura. Y lo que hacemos las personas es estar justificando esa amargura y ese odio en contra de las personas. Pero se vuelve un estilo de vida esto. Esto se vuelve la falta de perdón se vuelve un estilo de vida en la persona. La amargura se vuelve un estilo de vida en la persona. Y de repente viene Dios a meterse en tu vida y te dice, no puedes estar así, porque estás dañando a la gente que rodeas. Porque de repente tú empiezas a resentirte en contra de todo lo que llega a tu vida. No sé si te ha pasado que de repente nadie se pueda acercar a tu vida porque con todos has peleado. Con nadie estás a gusto y con nada estás a gusto. Porque eres una persona muy difícil. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros ponemos sobre la gente pesadas cargas que nosotros somos tan renuentes a mover con un solo dedo como los fariseos. ¿No le ha sucedido a usted que usted le dice a la persona, es que tienes que perdonar, pero usted no puede perdonar? ¿No le ha pasado a usted que usted sabe qué decirle muy bien a la persona, pero usted es una persona que no pone en práctica lo que usted está aconsejando muy bien? Acompáñame ahí al 23.4, por favor. 23.4. Mateo 23.4, si usted acaba de llegar. Si usted no trae Biblia, yo no sé qué viene a la iglesia, debería irse a su casa. A ver enlace. Dice así, 23.4. Porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que los fariseos estaban haciendo, escuche bien, lo que los fariseos estaban haciendo era poner numerosos y minuciosos reglamentos, los cuales, lejos de acercarlos, oscurecían su relación para con Dios. Por lo tanto, esos reglamentos lo que hacían era privar a la gente de la libertad, privar a la gente de la paz. Y cuando una persona se ve privada de eso, lo que comienza a generar es culpa, lo que comienza a generar es rencor, frustración, temor. Porque las personas que seguían a los fariseos estaban acostumbrados a hacer. La cátedra de Moisés era una función legítima, donde ellos tenían que tomarla para enseñarle al pueblo. Sin embargo, ellos tenían dos limitantes. La primera limitante, ¿cuál era? Ellos habían incluido sobre la palabra de Dios una infinidad de reglas que no tenían nada que ver con lo que Dios quería. Tenía que ver con lo que la gente tenía que hacer para sentirse aceptada dentro del círculo religioso. Y dos, así que Jesús se acerca y comienza a prohibirle a las multitudes, a prohibirle a los discípulos que sigan el ejemplo de estas personas.
Lo que Jesús estaba buscando era la condición del corazón, la actitud del corazón en relación con Dios. Pero sobre todo, una vez que tenías una actitud buena en relación con Dios, era una actitud correcta hacia los semejantes, hacia las personas que te rodeaban. Por lo tanto, Jesús tiene e ilustra el principio que condena a los escribas. Y el principio es, ellos dicen y no hacen. Cuando hablamos de atar, estamos hablando de amarrar. La gente se veía amarrada, arrestada, presa, cautiva, prisionera. Y esa palabra carga, que era porción, significa una carga excesivamente pesada que aparta a la gente de Dios al colocar las exigencias ritualistas en lugar de los verdaderos intereses, que son la justicia, la misericordia y el amor. Entonces la gente conocía de Dios, pero la gente no quería amar. La gente conocemos de Dios, pero no queremos perdonar. La gente hablamos de Dios, pero estamos llenos de resentimiento y de amargura. La gente hablamos y venimos a la iglesia y tenemos Biblias, pero no podemos perdonar. Entonces, no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Una persona que vive así es una persona que está privada de la paz mental. Es una persona que tiene un problema aquí arriba porque no tiene paz mental, porque está en ansiedad completa, en ansiedad total. Qué curioso es que aprendemos de memoria los mandamientos de la Biblia, pero cuando se trata de que amemos, lo hacemos de lado porque no le vemos importancia. ¿Por qué no le vemos importancia? Porque estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en que la iglesia tiene que ver con que debo desatar y debo soltar a los demás. Que debo perdonar a la gente. Qué difícil situación. Y digo qué difícil situación porque esto es un estilo de vida. Lo que yo hablo es un estilo de vida cristiana. Lo que yo hablo es un estilo de vida cristiana porque de repente, no sé si te ha pasado que tu cristianismo ha dejado de madurar. De repente, no sé si te ha pasado que estás atorado en un proceso que viene de parte de Dios con el único propósito de que tú despiertes y comiences a hacer lo primero, que es perdonar para poder amar. Y nos vemos impedidos en esa área de nuestra vida porque estamos tan acostumbrados hoy en día a tirar relaciones de amistad al suelo. Estamos tan acostumbrados a expulsar a la gente de nuestro muro de Facebook y de cancelar la solicitud, y estamos tan acostumbrados de bloquear a las personas y decimos, se acabó, no me interesa, que se quite de mi vida. Y el mandamiento de Dios viene y nos dice, pero tienes que amar. Y nosotros decimos, pero estoy en un proceso. Y el único proceso en el que estás es en el proceso de estar quitando gente de tu vida para dejar de crecer y de madurar como cristiano. Porque no tenemos la enseñanza de acercarnos y decir, lo siento, perdóname. Necesito que nos pongamos de acuerdo para poder seguir llevando las relaciones a donde Dios dice que las tenemos que llevar. ¿Saben? Es algo muy interesante porque de repente nosotros idealizamos a las gentes. Creemos que las personas nunca nos van a fallar. Y si tiene el nombre de pastor, no tiene ni siquiera el por qué fallarme, porque es un pastor. Y salimos de la realidad para vivir una utopía. Y la utopía es que las personas no van a fallarnos, no van a caer, no van a hacernos enojar. Y es algo fuera de la realidad, porque la gente nos va a hacer enojar, porque la gente nos va a fallar. Las personas no pueden cumplir con nuestros propósitos y no están hechas para eso.
Así que piensa que la persona que está al lado de ti te va a fallar. Y la problemática no es que te falle, la problemática es que tú tienes que estar en el ámbito del Espíritu para poder perdonarle, para poder soltarle, para poder decirle: no te preocupes, yo te voy a perdonar a pesar de lo que ha pasado. Si algo Jesús hacía con los fariseos y les estaba aplicando los matetes a los discípulos y les estaba despertando la moral en ellos, era una cosa: ¿cuál? Ellos no viven en sinceridad. No hagas como ellos, Pedro, Santiago, Felipe, por favor. No hagan como ellos, obedezcan